años que la mayor parte de la economía y la ciencia política se empantanaron en una vía bastante estéril, mientras que la antropología y la sociología han tenido un desarrollo extraordinario. Es una preocupación de la que hemos hablado Nacho y yo durante mucho tiempo, y parte de esa preocupación y de ese diálogo me vino el día de ayer leyendo un libro reciente de François Dubé que tenía un título para mí muy inquietante, un libro del año pasado, titulado ¿Para qué sirve realmente un sociólogo? El título preocupa, porque una vez que se pregunta realmente uno tiene que decir, en fin, si hay que hacer la pregunta es que el tema es complicado. Ahora, la respuesta de François Dubé me dio una clave curiosa para entender qué era lo que yo había estado tratando de hacer en el proyecto del cual forma parte este libro. Dice François Dubé, los sociólogos sirven para ayudar a que la sociedad se haga una imagen de sí misma, una vez que sabemos que no hay ni un designio providencial ni la voluntad racional de un contrato detrás de la sociedad. Pero para cumplir con su tarea los sociólogos antes tienen que dedicarse al desagradable empeño de desmitificar, desconstruir prejuicios, fantasías, mitos, las fantasías que nos hacemos acerca de qué es lo que estamos haciendo. Bien, algo de eso es lo que hay en el proyecto, insisto, del que forma parte este libro. No voy a resumir el contenido del libro, ni no les voy a contar el final, no se preocupen. Pero me interesa reflexionar acerca de algunos de los temas que me planteó la escritura del libro. Fundamentalmente diría que el proyecto del cual forma parte este libro es producto de un desconcierto, y acaso debería decir de varios desconciertos, de una realidad que me resultaba intrigante, o más exactamente, sí, desconcertante. Por un lado, relativamente pronto, cuando la lucha contra el crimen organizado de los últimos 6 años ocupaba casi la totalidad del espacio público, relativamente pronto, digo, me empezó a llamar la atención un conjunto de noticias más o menos típicas. Les menciono una y ustedes van a saber inmediatamente a qué tipo de noticia me refiero. Como un ejemplo, no del todo al azar, me ocupo de él en el libro. Apareció, seguramente lo recuerdan ustedes, en una ocasión en Boca del Río, en Veracruz, 2 camionetas de redilas con 35 cadáveres en vísperas de una reunión de procuradores. Aparece la camioneta, se descubre, aparece en los medios, y minutos después de descubiertos los 35 cadáveres, 45 minutos después de que aparecieron en la capital de la República, la Secretaría de Defensa Nacional estaba ya informando sobre la identidad de las víctimas y los victimarios. Era una velocidad desconcertante. Pero sí, en cuanto lo pensaba un poco, era realmente, insisto, una solución desconcertante por la celeridad. En realidad, no estaba la Secretaría de Defensa informando sobre la identidad ni de las víctimas ni de los victimarios, sino que estaba identificándolos, diciendo las víctimas son Z, los victimarios son del cártel de Jalisco. Sin explicarnos cómo había llegado a saber eso que sabía, insisto, minutos después de descubiertos los cadáveres, ni que unos fuesen Zetas, ni que los victimarios fuesen del cártel de Sinaloa o de Jalisco. No fue la única ocasión, seguramente ustedes recuerdan infinitos casos parecidos donde aparecen 2, 3, 10, 15 muertos e inmediatamente tenemos una explicación oficial que los identifica con estas etiquetas como miembros de este cártel o de el otro. Era desconcertante en ese conjunto de noticias la rapidez con que había una explicación oficial, la rapidez con que se había obtenido la información. Aparecían repentinamente, insisto, 10, 12 o hasta 35 cadáveres y había una eficacia anormal. Lo primero que me llamaba la atención, el primer desconcierto, era la anormal eficacia de nuestro sistema de procuración de justicia, que en cuestión de minutos identificaba a víctimas y victimarios y entendía la lógica del crimen. Era, insisto, desconcertante. Volviendo al caso de Boca del Río,
Un par de horas después del comunicado de la Secretaría de la Defensa, hay un comunicado del gobernador del estado de Veracruz en que informaba que todas las víctimas, las 35, tenían antecedentes penales. Nuevamente una eficacia anormal. Era normal que se hubiese identificado a las víctimas, que se hubiesen encontrado los expedientes y que se supiera que todos tenían antecedentes. Mucho menos volumen tiene la evolución posterior del caso, en que el gobernador tiene que desmentirse y después la Sedena también y después el procurador del Estado, en este ir y venir de declaraciones y desmentidos, que ya es mucho más normal y mucho más lo que tenemos. Al final resultó que ninguno de los 35 tenía antecedentes penales, que nadie sabía de dónde habían salido, y entonces entramos a ese pantano informativo que ya nos es mucho más familiar que aquella extraña eficacia del primer día, ¿no? Por supuesto, detrás del caso había historias concretas que tienen interés, menciono algunas, pero no es lo que me interesa. Me importa subrayar, porque es parte de la materia de la que está hecha el libro, el desconcierto que me lleva a escribirlo, me importa subrayar esa primera reacción informativa del gobierno federal. Porque yo no podía, cada vez que leía una noticia de estas, y leían las atrocidades que hemos leído, aparecen 47 cadáveres en Cadereyta, aparecen 18 cadáveres, yo no podía dejar de preguntarme, ¿cómo saben? ¿Cómo saben que los muertos eran zetas o golfos o chapos o lo que fueran? ¿Cómo saben que los victimarios eran los otros? Porque nos lo han estado diciendo durante 6 años, pero no tenemos claro por qué, cómo saben que son los unos, son los otros y por qué se están peleando. Y me desconcertaba más que nadie más se lo estuviese preguntando. Nuestros periodistas, nuestra prensa nacional, tomaba la declaración, tomaba el boletín de prensa y lo publicaba sin hacer ninguna pregunta. Un primer desconcierto, esa eficacia, esto que después terminaba hundiéndose en el pantano informativo tan habitual. Pero había otro conjunto de noticias que me llamaban la atención igualmente y me intranquilizaban. Las notas, muchísimas, las habrán leído ustedes igual que yo, cientos de notas, tenían como fuente siempre un boletín de la Secretaría de la Defensa Nacional, prácticamente iguales, como si hubiese de hecho un machote para rellenar. Los boletines de la Secretaría de la Defensa Nacional que leímos cotidianamente durante 6 años tenían todos la misma estructura y todos tenían 3 elementos fundamentales. Una patrulla del ejército, una unidad del ejército. Uno, se encontraba patrullando la zona, la que fuera, una carretera, una ciudad, lo que fuera. Segundo elemento, mientras estaba patrullando, fue agredida por miembros del crimen organizado. Y tercer elemento, repeliendo la agresión, el ejército había dado muerte a todos los agresores. Y normalmente la nota no incluía bajas por parte del ejército, no había heridos, no había detenidos. Hay muchos motivos para que noticias de este estilo intranquilicen, pero en particular esos 3 elementos, es decir, supimos en cada momento que se estaba patrullando la zona, pero en ninguno de los boletines se explicaba por qué estaba patrullando el ejército esa zona, qué era lo que buscaba o no buscaba, o por qué estaba precisamente en esa carretera, en esa brecha, en ese lugar, el motivo del patrullaje. Segundo lugar, tampoco nunca se explicó en ninguno de esos boletines por qué motivo fue agredido el ejército, es decir, por qué esas personas decidieron atacar al ejército en lugar de echarse a correr, esconderse o cualquier otra cosa. Y desde luego nos explicaba cómo podía suceder cosas como que estando una unidad del ejército patrullando, esto es una noticia de febrero de 2010, patrullando una unidad del ejército en las calles de la ciudad de Tasco, en Guerrero, fue agredida la unidad del ejército desde el interior de una vivienda. Repeliendo la agresión, el ejército dio muerte a 18 personas dentro de la vivienda. No hay heridos, no hay detenidos y ningún herido por parte del ejército. Las noticias no dejan de ser extrañas. ¿Por qué patrullando esa calle, el Tasco? ¿Por qué alguien desde el interior de una vivienda los agrede? ¿Y cómo en un zafarrancho mueren 18 personas dentro de una vivienda? O 23 personas en Ciudad Mier o en General Suazua, etc.
no había más explicación, y en los días posteriores no se explicaba más. Es decir, una vez que había un boletín de Sedena en el cual se podía registrar aquello como un acto de resistencia o de agresión a la autoridad, desaparecían las preguntas. Insisto, me desconcertaban las noticias, pero me desconcertaba más que nadie hiciese preguntas. ¿Por qué nadie preguntaba alguna de estas cosas que a mí me parecía obvio que teníamos que preguntar? Resultaba todo eso normal. Y a mí esa normalidad en la que vivimos durante 6 años me resultaba profundamente desconcertante. Mi libro es sobre todo un intento de comenzar a esclarecer aquello que me desconcertaba. Estoy convencido de que no vamos a poder escribir la historia de estos 6 años sino dentro de mucho tiempo. Por eso mi libro se subtitula como así: Contribución para una historia del presente. Cuando se pueda escribir la historia del presente, a lo mejor puedo contribuir a limpiar un poco de ilusiones, fantasías y prejuicios nuestra lectura de ese periodo. Algo más, y viene a ser el último momento cuando se desata la... decido dedicarme a investigar esto, es que me faltaba, leyendo las cuentas de víctimas del crimen organizado que llevaban los periódicos, lo recuerdan ustedes, el Reforma, el Milenio, el Universal, todos llevaban su cuenta y no les salían las cuentas a nadie, y el gobierno empezó a llevar las suyas y empezaron las nuevas, y no me quedaba claro, estoy hablando del año 2007-2008, qué significaba, porque me faltaba un término de comparación. Cada periódico llevaba su cuenta, 2.000, 5.000, 6.000, y yo no podía dejar de preguntarme, 2.000 muertos o 5.000 muertos en México, ¿son muchos o son pocos? Para México. Es decir, ¿cuál es nuestra tasa histórica? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra tasa de homicidios? Si este año se murieron 5.000, eso quiere decir que estamos mejor o peor que cuándo, ¿sí? ¿Dónde estaba? Y resulta que nadie había trabajado sistemáticamente con la tasa de homicidios en el periodo reciente. Estábamos en la idea, alrededor del año 2000 y en los años posteriores, de que había en el país una creciente violencia. Numerosos expertos mexicanos y extranjeros estaban en la idea de que había una creciente violencia. Pero nadie manejaba cifras, y eso era algo que empezaba por ser desconcertante y terminaba por ser muy irritante. Sobre todo por la naturalidad con que los mexicanólogos estadounidenses en particular se permiten hablar sobre México sin números. Les va un ejemplo. Este es John Bailey, ilustre profesor de mexicanólogo de los más insignes de Estados Unidos, un libro sobre el crimen y la violencia en México, publicado en el año 2000, donde, para ahorrarse problemas, en la introducción, en el prólogo, se deshace de la estadística de la siguiente manera. En México es muy difícil tener estadísticas confiables sobre violencia y homicidios. Lo que es seguro es que han aumentado. Yo, profesor, si usted no tiene la estadística, lo que es seguro es que no tiene la estadística. Eso es lo único seguro. Si ha aumentado o ha disminuido, solo lo podremos saber cuando hay estadística. Pero él, entre los artículos de Larry Whitehead y varios más, me encontraba con esta irritante. Desde luego, a ningún sociólogo americano se le hubiera ocurrido decir que en Estados Unidos aumenta o disminuye la tasa de homicidios sin poner un número. Pero cuando se trata de México, sí se vale. La estadística es muy difícil. Lo seguro es que ha aumentado. Señor, por favor. Bueno, pensando en la dificultad que tendría esa cifra, esa estadística, encontrarla, me encontré con que básicamente me tardé en conseguir la estadística de homicidios desde el año 90, me tardé unos 10 minutos. Consistía en ir al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, pedir su base de datos de defunciones y pedir la base de datos de defunciones y de homicidios dolosos. Nada más. Pagan unos 10 pesos por el CD y se lo dan en un CD. Así de complicado era lo que a los profesores americanos durante tantos años les había costado encontrar. Y me puse a trabajar sobre aquello y escribí un pequeño libro de análisis estadístico que se llama El homicidio en México de 1990 a 2007, un análisis estadístico. Hasta 2007, es decir, el primer año completo de gobierno del presidente Felipe Calderón.
nuevo desconcierto porque resulta que las cifras decían algo muy raro. La tasa nacional de homicidios había disminuido sistemáticamente año tras año entre 1990 y 2007. No veníamos de un aumento escandaloso, sino de una disminución sostenida de casi 20 años en la tasa de homicidios, de modo que 2007 es un mínimo histórico, viendo la serie de tasas de homicidios desde los años 20 y lo que se ha reconstruido anteriores. Nuestro mínimo histórico fue el año 2007, en que llegamos a tener una tasa de alrededor de 8,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, cercana a la norteamericana de los años 90. Es decir, que no había esa violencia creciente que señalaban algunos académicos y que señalaban, y claramente no había una crisis nacional de seguridad en el año 2007. Había contrastes, buena parte del libro se dedica a eso, después escribió un par de artículos con perfiles territoriales, porque había algunas regiones con tasas altas, algunas regiones con tasas crecientes, otras con tasas muy decrecientes. Sí, les interesa discutir la tasa de homicidios, evolución posterior, en adelante con las preguntas, lo podemos hacer porque había un perfil, digamos, sociológicamente identificable de por qué estas zonas aumentaba la violencia o disminuía, por qué estas tenían tasas altas y estas bajas. Un trabajo, en fin, insisto, pareció sociológicamente interesante, pero los números eran muy desconcertantes, porque resulta que la estadística decía que no había estado pasando lo que buena parte de los medios académicos y políticos nos decían que había estado pasando. Esa serie de desconciertos me obligó a leer la prensa de otra manera, a hacer otras preguntas, a preguntar siempre por las fuentes. La pregunta que me obsesionaba siempre era: ¿y cómo lo saben? ¿Sí? El valor de la droga en México es: ¿y cómo lo saben? Y el cártel del Chapo se peleó con él: ¿y cómo lo saben? La pregunta por las fuentes. Y así cristalizó la idea de este libro. Para resumir en una frase del proyecto del libro, desde luego el crimen es real, pero también tiene una dimensión imaginaria, también lo construimos. Y en la idea que nos hacemos del crimen y de los criminales hay muchos miedos, fantasías, expectativas, prejuicios, etc. Y muy bien podría ser que lo que sabemos, o lo que creemos saber acerca del crimen y los criminales, sea un obstáculo para entender lo que realmente sucede. Antes de seguir tratando de ofrecerles un mapa de lo que hay en el libro, tengo que añadir que hay otro, a la mitad del camino mientras trabajaba yo sobre este libro, hubo otro giro más para mí definitivo, y es que después de haberse retrasado casi 2 años en actualizar la información en la base de datos de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, a fines de 2010 finalmente liberaron la información de 2008 y 2009. La evolución de la tasa de homicidios de 2008-2009, ahora conocemos también la de 10 y la de 11, es absolutamente inverosímil. La curva, sí, seguramente la conocen ustedes, de venir disminuyendo durante 20 años hasta llegar a un 8, venía disminuyendo, digamos, de estar alrededor entre 17 y 18 en el 90 a estar en 8 homicidios, 8,8 homicidios en 2007. ¿Sí? De ahí pasa a 14, a 20 y a 25. Y estamos por encima de donde estábamos hace 20 años. Es un salto, insisto, completamente inverosímil en la magnitud y en la velocidad. Es un incremento espectacular, casi vertical, que se da precisamente en 2008. Y no en todo el país. Se da de manera mucho más acentuada. Las curvas de Sinaloa, Chihuahua son verdaderamente escandalosas. Se da particularmente en los estados y municipios donde había habido operativos federales del Ejército y la Policía Federal el año anterior, y ese año también. Y algo que me parece fundamental, escribí un largo artículo sobre esto, los homicidios, la tasa de homicidios aumentaba después y no antes de la intervención del Ejército. Es decir, no es que aumenta la tasa de homicidios y por eso interviene el Ejército, sino que interviene el Ejército, cualesquiera que sean los motivos, porque nunca se explicó con claridad cuál era el propósito de la mayoría de los operativos, salvo la vaguedad que era combatir al crimen. Cualquiera que fuese el motivo, y
Al cabo de meses de estar el ejército, se disparaba la tasa de homicidios en todas partes. Me parece muy importante subrayar que sucedía así y subrayar que la correlación no significa causalidad. No sabemos por qué, dado que no conocemos la historia de la mayor parte de los homicidios, no sabemos por qué aumenta la tasa. Ahora, la correlación es significativa. Sí sucede que en los lugares donde hubo operativos, donde hay operativos del ejército, aumenta la tasa de homicidios, cualquiera que sea la causa. Por supuesto, sería absurdo pensar que son fenómenos completamente independientes, que el ejército está por un motivo y que la tasa de homicidios no tiene nada que ver con la presencia del ejército. Dado que se trata de operativos de seguridad, evidentemente algo tienen que ver. Sería absurdo pensar que la presencia de fuerzas federales no incide en absoluto sobre la tasa de homicidios. Alguna incidencia tiene, no sabemos cuál. Ahí tenemos una explicación pendiente. Saber qué significa ese aumento de la tasa de homicidios. No teníamos una crisis de seguridad nacional en el año 2007, sí, la empezamos a tener en 8, 9, 10, 11 y 12. A partir de ahí entonces cobró forma el proyecto de investigación como tal, con dos vertientes. Una primera parte, la que aparece en este libro, que son los lenguajes en que se habla sobre el crimen y los criminales, las imágenes que circulan en el espacio público acerca del crimen y los criminales, el saber estándar, digamos, la sabiduría estándar sobre el crimen. Es decir, los fundamentos y los criterios con que se define la estrategia de seguridad, porque es a partir de esas imágenes que se define una estrategia de seguridad. Y una segunda parte, en la que estoy trabajando en este momento, que es la reconstrucción de los vínculos entre la intervención federal y el aumento de la violencia. Es decir, una serie de hipótesis o conjeturas sociológicas acerca de qué clase de vínculo hay, por qué sucede eso. Si les interesa, podemos en adelante hablar con algo más de detalle de eso que es el libro, insisto, que estoy en este momento escribiendo y que espero terminar antes del verano de este año. Trato de trazar un mapa, entonces, de esta primera parte del proyecto. Entre los temas que me parecen importantes, subrayo uno, y es que nuestro problema de crimen organizado, sea esto lo que sea, es un problema de América del Norte, que nos concierne a los Estados Unidos y a nosotros por igual, y que no se puede entender sin la relación con los Estados Unidos. No es un problema mexicano, es un problema norteamericano, es un problema de esta realidad económica, demográfica y política que es América del Norte, porque el circuito de la droga es norteamericano, el circuito de las armas es norteamericano, el fenómeno de la prohibición, las políticas de erradicación y las políticas de interdicción son norteamericanas, y las estrategias de combate y las definiciones y también el lenguaje en el que se habla, las imágenes que construimos, etcétera, son también norteamericanas. Y es algo de lo que trato de mostrar en el libro, cómo estamos permanentemente junto con los Estados Unidos definiendo de una manera el problema y definiendo de una manera las estrategias de combate, etc. Mi idea es pues que la crisis de seguridad, la imagen de la crisis de seguridad, la conceptualización de la crisis de seguridad y el modo de afrontarla implican a Estados Unidos y México por igual. Por ese motivo, por esa idea con la que me tropezaba a cada momento en que empezaba a estudiar el lenguaje en el que hablamos y tratar de buscar las fuentes de información de dónde venían las cosas, por ese motivo comienzo con la discusión del narcoterrorismo. Es la idea, la traigo de lo más reciente, declaraciones de Janet Napolitano en Estados Unidos, ante el Congreso. El mayor riesgo para la seguridad de Estados Unidos, dice, esto es el año pasado, una alianza entre los Zetas y Al Qaeda. Y uno dice, ¿y por qué se habrían de aliar? Unos señores que quieren venderle droga a los gringos y otros señores que quieren ponerles bombas a los gringos. ¿Cómo? ¿Por qué? Lo interesante no es solamente que no sea muy lógica la idea. No, pero dice que no podía seguir hablando de eso en sesión pública, que tenía que ser en reunión secreta. Lo importante no es solamente que a uno le parezca, en fin, un poco disparatada la alianza, sino que no hay ninguna información, ninguna prueba que sugiera que eso podría suceder. ¿Sí?
Es decir, es una amenaza gratuita. Hay motivos para pensar, desde luego, los norteamericanos tienen motivos para temer al terrorismo islámico después del 9/11, ¿sí? Ahora, hay motivos para creer, lo comentamos con Nacho hoy por la tarde, que lo que perciben como una amenaza real es la migración mexicana, ¿sí? Pero claro, enfrentarse y dar gritos porque el janitor o porque la nani queda feo. En cambio, temer al terrorismo islámico sí se vale. Entonces el terrorismo islámico, el narcoterrorismo funciona como una imagen desplazada en la cual se pueden concentrar los temores de una sociedad que, como todas en este cambio de siglo, está viviendo una desestructuración importante. Entonces, yo me preguntaba entonces, ¿de dónde sale? O sea, si realmente no hay ninguna información, ¿de dónde sale la preocupación por el narcoterrorismo? Y lo encontré, y encontré un mecanismo que me pareció enormemente interesante para construir la verosimilitud de la amenaza narcoterrorista, que consiste en una acumulación de textos del siguiente tenor. El primer registro que hay de este miedo de que se vayan a aliar Al-Qaeda y los Zetas aparece en un informe de la Biblioteca del Congreso encargado en el año 2002. Y en ese informe, en el resumen ejecutivo, un investigador de la Biblioteca del Congreso dice que podrían establecerse vínculos entre Al-Qaeda o el terrorismo islámico y los Zetas. Y su fundamento son declaraciones de funcionarios mexicanos. Me fui al texto del informe para ver qué funcionario mexicano había dicho qué. Y lo que tenían era una declaración del entonces procurador Eduardo Medina Mora, en la que decía: no hay vínculos entre los Zetas y Al-Qaeda. Entonces le preguntan, ¿pero podría haberlos? Y él dice, hombre, por poder, desde luego, podría haberlos, pero no los hay. Primera declaración. Segunda declaración de otro funcionario diciendo que México, como todos nosotros sabemos, había recibido terroristas en su territorio. Y estaba refiriéndose al convenio del gobierno mexicano con el gobierno español para recibir a miembros de ETA en México durante los años 80. Y entonces hay terroristas, autoridades mexicanas informan que terroristas han llegado a México. Sí, claro, pero no tienen ni los Zetas, ni Al-Qaeda, ni nada. Y su tercera fuente de información para afirmar este peligro era que muy probablemente Hezbollah tenía una base operativa en el sur de la frontera, ¿sí? Porque en Monterrey hay una población libanesa muy importante. No sabes si le tienen idea al señor Slim, o al señor Han, o a Kim, o al señor Dominic, ¿verdad? Pero con esa base se construye un informe de la Biblioteca del Congreso. Como no lo firma más que unos investigadores oscuros, pueden permitirse decir eso. Pero acto seguido, en su declaración ante el Subcomité de Asuntos de Seguridad, el fiscal general retoma el informe y dice, y como dicen informes de esta Cámara, hay. Y entonces el subcomité después retoma la declaración del fiscal. Como ha informado el fiscal general, probablemente hay vínculos entre Al-Qaeda. Y eso, entonces el informe del subcomité, apoyado en estos dos, después es citado por Homeland Security. Entonces Homeland Security dice, como nos ha informado el Congreso, hay vínculos entre. Y acto seguido lo retoma a la casa y cuando llega a la señora Janet Napolitano, tiene una abrumadora cantidad de documentos oficiales, ¿sí? Todos de autoridades muy creíbles, que hablan de la amenaza. Y puede citar a pie de página una docena de documentos. Bien, esa cadena es extraordinariamente interesante para construir la credibilidad de algo que carece completamente de fundamento. Que se completa, el último aditamento fue la extraña aventura del señor Mahmoud Arbabsiar, que no sé si recuerden ustedes, este ciudadano estadounidense de origen iraní, que tiene un primo en la Guardia Nacional de Irán con el que platica por teléfono que quiere cometer un atentado o algo así. Este es un vendedor de coches que vive en Corpus Christi con su tía. Un agente de la DEA, ¿sí?, haciéndose pasar por narcotraficante mexicano, va con él y le dice que él, como los narcotraficantes hacen cosas por dinero, que él está dispuesto a ayudarle a cometer el atentado. Pues un agente de la DEA, actuando como agente provocador de este pobre vendedor de coches usados en Corpus Christi. Que por supuesto nunca. Acto seguido, los norteamericanos se esperan a que este hombre viaje a la Ciudad de México, no sé por qué motivo, y piden con urgencia al gobierno mexicano que lo detenga y que lo deporte. Mira, a ver, si este señor era un terrorista peligroso, lo tienes en Corpus Christi, pues lo detienes en Corpus Christi, no te esperas a que se vaya por ahí. Y sale inmediatamente el fiscal general haciendo una declaración sobre que se ha desmantelado una peligrosa operación para atentar en contra de la Embajada de Arabia Saudita. Nunca hubo plan, ni programa, ni atentado, ni nada.
Y esa invención sirve para unas declaraciones altisonantes y que dicen que esto indica que tenemos que reforzar la frontera, y que reforzar los controles en la frontera, y que exigirle al gobierno mexicano mayor responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo esto dice que el narcoterrorismo es una herramienta en el lenguaje político estadounidense, en la política exterior estadounidense y en nuestra relación con los Estados Unidos. Con algo particularmente perverso. Una vez que se ha instalado en la imaginación estadounidense la idea de que hay un vínculo posible, probable, seguro entre narcotraficantes mexicanos y terroristas islámicos, resulta que una parte de la carga simbólica del 9/11 nos cae a nosotros, que ni la debemos ni la tememos. La amenaza del terrorismo islámico resulta que es islámico-mexicana. Y eso pesa, y por supuesto en el momento en que los Estados Unidos en su discurso de política exterior mencionan los atentados del 9/11, ¿sí? Significa que ya no hay nada que discutir. Ese es el límite y no van a tolerar nada en adelante. E insisto, ya nos están haciendo cargar con parte de la carga simbólica del 9/11. En resumen, lo que tengo que decir es que esa dimensión imaginaria del crimen organizado distorsiona y en muchas ocasiones nos impide ver qué es lo que realmente ha sucedido. Necesitamos, para empezar, a eso dedico varios capítulos del libro, empezar a revisar nuestras definiciones. Distinguir, por ejemplo, entre crimen organizado y organización del crimen, que no es lo mismo. Crimen organizado, según las definiciones, podemos entrar a discutirlas con detalle, las definiciones tradicionales: tres chalitos que se juntan en una esquina y uno abre el coche mientras el otro le echa aguas y el tercero lo maneja, eso ya cuenta como crimen organizado según la definición de ONU. ¿Sí? Organizarse para cometer un delito. Otra cosa es la organización del crimen, es decir, una especie de gobierno a la sombra que controla y a los secuestradores, a los asaltabancos y a los asesinos, y que, ¿sí? Mucho más fantasiosa que real, aunque existe. Ahora, son fenómenos distintos. Y nuestra idea de los cárteles, o la idea que hay en nuestro espacio público de los cárteles, confunde las dos cosas, ¿sí? La organización para delinquir y la organización del mundo del delito, y supone que son una misma cosa. En fin, hay muchas cosas que trabajar desde la definición misma. Otra distinción que me parece fundamental es entre delitos predatorios y delitos de mercado. Los delitos predatorios son aquellos en los cuales la transferencia de dinero, digámoslo, es involuntaria. El delito predatorio es el secuestro, es el robo, es el asalto, es un delito predatorio. Hay claramente una víctima y un victimario. Los delitos de mercado son aquellos en donde la transferencia de riqueza es consentida por las dos partes. Vender drogas será un delito y comprar drogas, o sea, pero las dos partes quieren, ¿sí? Y por lo tanto, ninguna de las dos partes quiere que entre la policía, que meta la nariz en su negocio. Interesante es que los delitos de mercado necesitan estabilidad, necesitan regularidad, porque dependen de redes más o menos extensas. Un señor que vende droga, ¿sí?, necesita tener un proveedor regular, si este es su negocio, y necesita tener compradores regulares, que confían en él, como los dos saben que está fuera, etcétera, etcétera, ¿sí? Los delitos de mercado, que por supuesto tienen unos ribetes de violencia siempre posibles, sin embargo, fundamentalmente producen estabilidad y tienden a producir una relación de por lo menos tolerancia, si no es que complicidad activa, con la sociedad en la que se cometen. De eso viven, ¿sí? Viven de las economías informales e ilegales y no le hacen daño a nadie. Mientras que los delitos predatorios establecen claramente una relación de hostilidad y desconfianza. Es decir, el secuestro, el asesinato o el asalto no generan ninguna clase de solidaridad con esa sociedad. Nuevamente, la falta de distinción entre esos dos tipos de delitos y suponer que porque un señor se dedica a vender carrujos de mota en la calle, por lo tanto es un secuestrador y un asesino, ¿sí? Bueno, es bastante disparatada, o se va a convertir, ¿no? Es decir, el primer paso es vender droga, el segundo paso es asesinar. Y no hay motivo para pensarlo, ¿sí? Ahora, lo fundamental es que son dos tipos de delitos distintos y que requieren, por lo tanto, estrategias de policía completamente distintas. El delito de mercado se comete con regularidad, en los mismos lugares, tiene pautas, tiene patrones, de eso depende que se pueda. Mientras que el delito predatorio es ocasional, nunca se comete con regularidad, no están en la misma esquina el mismo día asaltando al mismo cliente todos los días, ¿sí? En fin, revisar, digo, en primer lugar nuestras definiciones, revisar en segundo lugar nuestras fuentes de información, los datos que tenemos y eso que sabemos
tan seguro. Si quieren, adelante puedo entrar, porque se me está acabando el tiempo, con detalle, pero en particular me fijo en tres preguntas básicas. La primera, ¿por dónde llega la droga a Estados Unidos? Es saber estándar, elaborado por los Estados Unidos y aceptado por el gobierno mexicano, que el 90% de la droga que entra a Estados Unidos entra por la frontera terrestre con México. La información que tenemos nos permite decir que eso sencillamente es mentira. Simplemente se trata de desviar la atención de... Tenemos 2.000 y pico kilómetros de frontera con ellos. Canadá tiene 9.000 kilómetros. Y hay 19.000 kilómetros de frontera marítima. Si me preguntan por dónde entra la droga, yo tengo una buena idea de por dónde está entrando la droga. Pero es que además, la información sobre incautaciones, sobre detenciones, arrestos y decomisos dice exactamente lo mismo. ¿Por México pasa droga? Claro que sí, ¿sí? Pero de ahí a que el 90% pase por México es muy distinto. Pero claro, eso construye la relación entre México y Estados Unidos de una manera distinta. Estados Unidos dice, mi problema de drogas es tuyo, mi problema de drogas está en tu frontera, ¿sí? Y nuevamente la carga simbólica de su dolencia nos cae a nosotros. La segunda pregunta, ¿cuánto vale el mercado de droga? La última declaración de la que era entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, sobre el valor de cuánto ganan los cárteles mexicanos, ¿sí? Es de entre 20.000 y 40.000 millones de dólares. Si alguien me dice a mí que tiene una cifra aproximada, que con 20.000 millones de dólares arriba o abajo, yo digo, o sea que no tiene usted ni idea, ¿no? Porque 20.000 millones de dólares son... Pero la DEA había hablado ya hasta de 80.000 millones de dólares. Y algún asesor del presidente Calderón llegó a decir que eran 400.000 millones de dólares. Yo voy a poner ceros, esto no veo por qué se para. Y la fuente, luego si quieren, hay la historia de la fuente de estos números, de estos 80.000 millones de dólares, es tan divertida como la del narcoterrorismo. Detrás no hay más que humo. Pero es posible buscar esos números, cuánto ganan el contrabando en México, con otras fuentes mucho más confiables. Y el resultado viene a ser mucho más pequeño, hasta 10 veces más pequeño. Lo más probable es que sea del orden de los 3.000, 4.000 millones de dólares, que es un negocio importante, pero nada que ver con los 20.000 o con los 80.000. Después podemos seguir hablando de eso, o de dónde se lava el dinero. Tenemos, insisto, que revisar nuestras fuentes de información. Trato de ponernos en el disparadero para eso. Desde luego, esta preocupación por el crimen organizado no es una rareza mexicana. Para empezar, es un fenómeno de América del Norte, pero en buena parte del mundo, de hecho, en los últimos 20 años ha cundido una preocupación parecida con el crimen, con algo que se interpreta como un auge del crimen. Mirando los números para Europa, Estados Unidos, donde hay esta preocupación es realmente obsesiva, no está claro que haya ese incremento de la violencia y la criminalidad en los países centrales. Hay un incremento de la migración, que es otra cosa muy distinta. Lo que sí ha aumentado es el miedo. Mi impresión, ha aumentado el miedo a la inmigración. Los números no dicen que haya aumentado la delincuencia de manera significativa. Ha aumentado el miedo y ha aumentado la exigencia de mano dura. Más policía, penas más severas, castigos más largos, penas de prisión más largas, etc. No es irrazonable, desde luego, pensar que esa obsesión securitaria tenga que ver con otros temores. Cierro con algunos de mis párrafos finales. En la retórica de la lucha contra el crimen organizado, con sus variaciones, guerra contra las drogas o contra el crimen, también hay algo del espíritu del tiempo que hace falta tratar de entender. Preocupaciones, miedos, esperanzas, una angustiosa exigencia de justicia, una obsesión con lo oculto y una extraña fascinación con las soluciones de fuerza, llegando incluso a la retórica del exterminio. Algo dice de la sociedad del nuevo siglo que necesitamos entender. Desde luego la violencia es real, el crimen organizado es real, el negocio de las drogas es real y el combate de la fuerza pública contra el crimen organizado es absolutamente real. Lo que pasa es que nada es del todo como lo hemos imaginado. Nada de eso es como lo hemos elaborado en nuestro espacio público. Y eso significa que debajo del negocio de la droga, debajo de lo que llamamos crimen organizado y debajo de la guerra contra el crimen organizado están sucediendo otras cosas que no se ven bien y que no se entienden bien o que no se entienden en absoluto.
En los últimos 30 años se ha venido produciendo en todo el mundo una reestructuración mayor de la economía, de la estructura productiva, del orden político, de las relaciones sociales, que ha dado otro lugar a la economía informal, a las economías criminales, a la legalidad y a la violencia. Eso que todavía no termina de ser y que no sabemos nombrar, se manifiesta en parte en la lucha contra el crimen organizado. Y es cuanto.